dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con el acné y la rosácea, ¿no? Porque si bien el acné es una patología dermatológica que tiene un tiempo de evolución, tiene revisiones, exacerbaciones, etcétera, va a curar. No solamente hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Que es lo que no tienen los jóvenes, ¿no? Entonces, cura. Pero la rosácea no cura la rosácea. Entonces, si yo diagnostico acné a un paciente que tiene rosácea, estoy dando una mala esperanza, ¿no es cierto? Falsas esperanzas, ¿no? Porque les va a curar, pero nunca va a curar, ¿no? Entonces, es importante saber diferenciar, ¿no? Entonces, como su nombre dice, la rosácea es una enfermedad que va a dar ese color rosado, rojo a la piel, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Inflamatoria crónica y tiene una disposición, ¿no? Mejillas, nariz, mentón y la frente, tiene como una forma de T. La característica o la lesión primaria que va a tener la rosácea es el eritema, ¿no es cierto? El eritema persistente, ¿no? Pese a que pueda no haber las pústulas, pápulas, que es frecuente en la rosácea, pueden desaparecer todo, pero el eritema puede persistir, ¿no? Las talangictasias, ¿no? Y el flushing, que es esa sensación de sofoco o como bochorno que tiene el paciente, ¿no? Ahora, este tipo de patología tiene pues, varios factores que desencadenan, ¿no? Y no siempre esos factores que desencadenan son factores que pueden controlarse, ¿no? Por ejemplo, el estrés es un factor que desencadena. Entonces, una persona, no sé, que es abogado, que es policía, que está todo el tiempo estresado, obviamente se va a exacerbar mucho, ¿no? Otra característica de la rosácea es que no solamente tiene afección en la piel, sino también tiene una afección en los ojos, ¿no? El 50% de los casos tiene un componente en los ojos y muchas veces esto es confundido como una conjuntivitis normal, ¿no? Y el paciente presenta, ¿no?, esa irritación y es una conjuntivitis, hace tratamiento y resulta que es una rosácea, ¿ya? Ahora, otra característica que tiene la rosácea y es distinta al acné es que la rosácea va a producir alteración del tejido, de la piel, ¿no? Entonces va a haber una alteración de la estructura de la piel y va a formar engrosamientos o las alteraciones fimatosas en la piel, ¿no? Entonces, esta alteración, este cambio fimatoso es un engrosamiento de la piel que tiene un aspecto nodular, ¿no? Y los folículos piláceos se hacen prominentes. Por eso es que hablamos de los rinofima, por ejemplo, ¿no? Que es el aumento del tamaño de la nariz, ¿no? El mentofima, otofima, ¿no es cierto? Esos son los aumentos del tejido en las orejas, en el mentón, en las mejillas, ¿no? Vamos a ver ahorita. ¿En quiénes es que va a prevalecer generalmente, no? La rosácea es frecuente en las mujeres, no en los varones, no es muy frecuente, ¿no? Un 20 hasta un 30% podemos decir que tiene prevalencia mundial. Otra característica, que la rosácea se presenta en personas mayores, no en personas jóvenes, ¿no? En los hombres generalmente a veces es más severo, ¿no? Es frecuente en población europea, dice la maldición de los celtas, se decía, ¿no?, a este tipo de lesiones, y generalmente hay una historia familiar, a alguien en la familia ha tenido rosácea, ¿no? Entonces estos son los factores, ¿no?, que me ayudan a determinar la causa, o sea, sospechar de una rosácea. Si luego un paciente con eritema, pápulas, pústulas, entre el mayor de 30 años, ¿no es cierto?, esa mujer presenta una disposición y un aumento del volumen de esas áreas afectadas, lo que tengo que sospechar en primer lugar es una rosácea. ¿Siempre va a haber volumen, doctora? Al inicio, lo que va a haber generalmente es el eritema, ¿no? Después las pápulas y pústulas, y a medida que va produciéndose la enfermedad, sí o sí va a haber, siempre va a haber volumen, siempre va a haber una alteración de la estructura de la piel, más temprano o más tarde, pero va a haber, ¿no?
Las manifestaciones clínicas y la clasificación, ¿no? En el 2002 y revisión del 2004, ¿no? El comité de la Sociedad de Expertos en Rosáceas definió que la rosácea se puede clasificar en 4 grupos y 2 variantes según los hallazgos primarios o secundarios, ¿no? Pero vamos a ver, esta es la disposición de la rosácea. Entonces, lo primero que vemos, eritema, en el dorso, mejillas y mentón, ¿no? Y también podemos tener en las orejas. Generalmente, el lugar donde más va a tener es en la cara, ¿no? A diferencia del acné que puede tener otros lugares, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 tipos, hemos dicho, ¿no? El primer tipo es el eritema-talagminoplasia, es decir, donde hay eritemas y hay talagminoplasia, ¿no? Este subtipo es entre el 55 al 77% de los casos. ¿Por qué se produce eso? Porque el componente es más vascular, por eso hay ese eritema, por eso también hay ese flashing, ¿no? Que es esa sensación de ardor o quemazón, bochorno que el paciente tiene, ¿no? Entonces, esto, si ustedes ven, es un tipo que solamente presenta el eritema y la talagminoplasia, que son esas como arañas vasculares, ¿no? Por el problema vascular. Es el más frecuente, pero también es el más complicado en el aspecto de poder tapar la lesión. Este tipo de lesión es más difícil poder a veces tapar, ¿no? Porque el maquillaje, todo eso, es todo un show para el maquillaje, ¿no? Tienen que poner distintos tonos, etc. Y hay también maquillajes para la rosácea, ¿no? Hay maquillaje. El subtipo 2, ya aquí nosotros tenemos ya alteraciones en la superficie de la piel, ¿no? El eritema hemos dicho que es un cambio de la coloración de la piel, donde no hay lesión, no hay un aumento del volumen, ni nada, ¿no? No hay ni bordes, ni nada en el eritema. Ya en el tipo 2, como es papulopustulosa, ya hay una inflamación. Y la inflamación ya va a producir una lesión, una pústula, etc. Y eso va a dar lugar a un proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, de un 25 a 40% de los casos presenta este tipo de manifestaciones. El eritema, nunca desaparece el eritema, hay pápulas y hay pústulas también. El tipo 3 es la fimatosa, ¿no? Esa ya debuta, ¿no? Con estas lesiones, y ahí ustedes están viendo un engrosamiento de la piel, es de tipo nodular, eso es lo que va a caracterizar, ¿no? Son como nódulos que se presentan en el dorso de la nariz, en la mejilla. Una característica algo importante es que solo es el 55% de los casos, ¿no? Entonces no es muy frecuente, pero puede manifestar. El tipo 4 ocular, en el 3 a 5 por 50%, miren, es un rango grande, ¿no? De 3 al 50%, ¿no? Y va a presentar este enrojecimiento del ojo con una sensación de cuerpo extraño, ¿no? Otra característica que tiene es la sequedad, el prurito y la fotosensibilidad, ¿no es cierto? Tenemos 4 tipos y hemos dicho que hay 2 variantes también, ¿no es cierto? Y entre esas variantes tenemos la granulomatosa, ¿no? Que son nódulos también como una fimatosa, pero estos nódulos pueden localizarse a nivel de la nariz o a nivel de la boca también, ¿no? Son nódulos más endurados, ¿sí? Como son nódulos más duros. Y tenemos una variante fulminans también. Esto generalmente es más en adultos. En adultos. Generalmente la rosácea siempre va a ser en personas mayores, más de 30 años, ¿no? Pero esta granulomatosa se ve más en personas mayores, sí. Más en mayores, ¿no? A partir de los 50, 60. Sí. Y la variante fulminans son lesiones múltiples, eritematosas, quísticas, con descarga purulenta, que pueden, ¿no? En algunos casos producir, como estamos viendo ahí arriba, un poco de necrosis, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas hemos visto, ¿no es cierto?, presencia de más de uno de los siguientes hallazgos primarios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer el diagnóstico? Si el paciente tiene un flagio, si hay un eritema persistente, talagminoplasias, pápulas y
¿no? Eso es lo que debe tener mi paciente que sospecho de rosácea, ¿no? El edema, esa sensación de ardor. Pero los pacientes que tienen solamente la piel eritematosa y las telangiectasias solamente van a manifestar sensación de calor, nada más, ¿no? Pero ya me da el diagnóstico de rosácea, ¿no? Las telangiectasias, las pápulas y las pústulas. También puede haber, entre otras, el ardor en las placas eritematosas que se van engrosando, porque tenemos pacientes que vienen después de mucho tiempo, ¿no? De los accesos, ¿no? O pacientes que han sido tratados como acné, ¿no? Y recién vienen a la consulta, ¿no? Pero Porque no hay una respuesta a por tratamiento. la presencia de telangiectasia, Claro. para hacer el diagnóstico. Claro, pero muchas veces, por ejemplo, las telangiectasias también tenemos en los pacientes que consumen alcohol, ¿no? Sí. ¿No? En la poliglobulia también, ¿no? También. Ahora, estos pacientes que, o sea, los 4 o 5 primeros síntomas que hemos visto son los más característicos, ¿no? Pero también tenemos pacientes que vienen mucho después, ya con cambios en la estructura de la piel, ¿no? Esos nódulos. ¿Por qué? Porque han sido pacientes que han estado tratados por un buen tiempo como acné, ¿no? Y que sin respuesta, entonces recién viene cuando ya hay la lesión, ¿no? Ardor y prurito, placas eritematosas y engrosadas, aspecto seco, hay edema, con manifestaciones oculares, algunas localizaciones extrafaciales, ¿no? Que son poco frecuentes, ¿no? Que es generalmente en los hombros, ¿no? En el pecho, ¿no? En esas áreas que tienen contacto con el sol directamente, ¿no? Entonces ahí tenemos, y las lesiones fimatosas también. Entonces aquí, por ejemplo, miren, en estas hay un componente ocular y un componente eritematoso, pápulo, pustuloso, incluso ya hay el problema de la fimatosis, ¿no? Esos nombres, ¿no? Entonces, no siempre estos subtipos van a ir solo el subtipo 1, sino también puede haber combinaciones, el 1 con el 2, el 2 con el 3, etcétera, ¿no? Por eso se tiene que hacer una evaluación, ¿no? Para ver y establecer la severidad y definir, y para el manejo en el tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de los criterios del diagnóstico para el uso de del tratamiento, es el eritema centrofacial, ¿no? Que puede intensificarse periódicamente, ¿no? Por la exposición al sol, y esto va a desencadenar a cambios fimatosos también, ¿no? Entonces, si el paciente no maneja bien la rosácea, va a llegar a tener cambios en la estructura de la piel. Ahora hay criterios mayores y menores, ¿no? Dentro de los mayores, el flashing, las pápulas, pústulas, telangiectasias y manifestaciones oculares. Los criterios menores, el ardor, quemazón, edema y sequedad, ¿no? Estos son síntomas poco específicos, ¿no? O sea, el ardor me arde, pero es soportable, ¿no? Entonces, sensación de quemazón, pero no es mucho, entonces a veces, dependiendo de la sensibilidad del paciente, para que diga si estos síntomas son o no importantes. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico de la rosácea es clínico, ¿no es cierto? Por eso es que cuando la primera clase hemos dicho que tenemos que darle importancia a la elaboración de la historia clínica, ¿no? El antecedente, las exacerbaciones, etcétera, me van a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, también puedo utilizar una dermatoscopía, ¿no? Ver con el dermatoscopio la piel, y ahí voy a encontrar que los orificios foliculares están dilatados, ¿no? Hay un halo eritematoso alrededor de cada folículo, los vasos sanguíneos están dilatados, por eso estoy viendo las telangiectasias, ese aspecto reticular que van a tener los vasos, ¿no? También puedo tener esto, la presencia de un Demodex folliculorum, que es el que se presenta como el agente etiológico también, ¿no? Vamos a ver qué es. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que evitar? Los factores que desencadenan la rosácea, ¿no? Porque hemos visto, cuanto más se exacerba la rosácea, más posibilidades de dar lugar
a este aspecto granulomatoso, fimatoso que puede tener, ¿no? A estas variables. Entonces siempre debemos evitar o modificar ciertos hábitos, pero eso es lo más problemático, ¿no es cierto? Lo que menos nos cuesta económicamente es lo que es más difícil podemos hacer, ¿no es cierto? Es igual que cuando tengo pacientes que están debutando como diabéticos, ¿no? Entonces digo, puede controlar su diabetes con su alimentación, pero tiene que hacer esto, no como todos los 15 minutos, ¿no? Está saliendo de ahí, doctora, y tengo mañana, este fin de semana, un cumpleaños, para tomar. Entonces, evitar los alimentos muy calientes o condimentados, porque eso que va a producir una vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces va a exacerbar ese flashing que yo tengo, ¿no? Una dieta equilibrada, ¿no? Minimizar la ingesta del alcohol, evitar los baños de papola o duchas muy calientes, lo mismo, ¿no es cierto? Vasodilata produce mayor exacerbación, ¿no? Siempre tener cuidado con las temperaturas, ¿no? Elevadas, el uso de estufas, etc. Y evitar, ¿no? La exposición solar, ¿no? Y siempre utilizar el factor de protección solar, el uso de sombreros, filtros, etc. Y si tengo en el ojo, los lentes con watcher para evitar el exposicionamiento. Entonces, miren, climas muy fríos no es la solución, ¿no es cierto? Porque si es más frío me abrigo más, produzco más calor. Climas muy cálidos tampoco no es la solución porque hay mayor calor, mayor vacío, entonces tengo que buscar un clima que sea sumamente templado, ¿no? Dentro de otros es evitar el estrés, ¿no? Que es ahí dice un desencadenante de suma importancia, ¿no? Entonces, en esta época, ¿quién no está estresado? El Evo Morales no hay. ¿Quién no puede estudiar? Entonces, el alcohol, algunas cosas que en cuestión de maquillaje que alteren tu barrera de protección, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de alcoholes, fragancias que tengan mucho alcohol, que tengan mucho aroma, ¿no? Alteran el pH también y producen exacerbaciones, ¿no? Hay algunos tratamientos, ¿no es cierto?, exfoliantes que se hacen, ¿no? Sí. Que tenemos que tener cuidado también, ¿no? Porque al exfoliar la piel exacerbamos también, porque hay un proceso de cicatrización. Y si estamos hablando que en la rosácea hay una mala cicatrización, formación de tejido granular, lo que vamos a hacer es exacerbar y hacer que se forme mayor tejido, ¿no? Entonces, se puede hacer una dermoabrasión, ¿sí? Se puede, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Complicado. Es complicado. No deben utilizarse cremas con corticoides, ¿no? Ya que complicamos, ¿no? Pero generan cambios como la rosácea córtico estropeada también. Entonces, en la rosácea evitar, ¿no? Lo más que se pueda el uso del corticoide. Bueno, aquí les he puesto esto para que ustedes vean que la rosácea es sumamente complicada del manejo, ¿no? Porque existen ciertos gatillantes, ciertos receptores que van a producir la exacerbación y el cambio, ¿no? De la piel y de las el cambio de la piel que va a producir esos procesos de cicatrización con mecanismos de proteólisis, etcétera, ¿no? Por eso es que no hay un tratamiento específico para la rosácea, ¿no? Para que ustedes puedan darle una ley. Ahí ya miren, la patogenia y actividad de varias interleuquinas, catalinas, ¿no? Factores tumorales, de necrosis, etcétera. Por eso que hay en la inflamación, hay el cambio de la piel, etcétera. Se va alterando la permeabilidad de la piel que va a desencadenar un proceso de cicatrización mucho más importante, ¿no? Y eso para que ustedes puedan darle una leída, ¿no? En base a esto de la presencia de receptores, como estamos viendo acá, ¿no? Se está buscando, ¿no? El manejo ya curativo de la rosácea, ¿no? Pero en estos factores intervienen muchas situaciones, ¿no? Que hacen que el paciente, o sea, no se encuentre una cura o un manejo adecuado, ¿no? Ahora, hablamos de un tratamiento con antibióticos, ¿no es cierto? También para la rosácea, ¿en base a qué? Si estamos viendo que los factores son tumorales, interleuquinas, ¿qué hace el antibiótico?
ahí, ¿no es cierto? Generalmente hablamos de una estimulación, ¿no?, que destaca a este Demodex folliculorum con un microorganismo que está involucrado como agente etiológico del acné, ¿no?, y está presente en el 80% de las biopsias de estos pacientes que han tenido rosácea, y el 30% en los controles, ¿no? Y también junto con este Demodex folliculorum se encuentra el estafilococo. El estafilococo forma parte de la flora microbiana normal también, y también tenemos en pacientes con el Bacillus olerunius, que aumenta la producción también de algunas proteínas, lipoproteínas que van a producir una necrosis o proceso de necrosis. Ahora, ¿qué es importante cuando uno hace cualquier tipo de diagnóstico diferenciado? Porque si nosotros tratamos una rosácea como acné, no va a haber respuesta. Si tratamos como una dermatitis seborreica, tampoco, ¿no? Entonces, con el acné, tal vez es con el que más tenemos que diferenciar, y hay una diferencia grande, pero a veces confundimos más con el acné que con las otras partes. Por ejemplo, lo que no tenemos que diferenciar son los comedones, ¿no es cierto? Los comedones, que es la lesión patognomónica característica del acné, que no debe haber en la rosácea, ¿no? Y generalmente, en quienes más confundidos, porque es poco probable que un joven tenga acné, ¿no? Rosácea, pero sí una persona mayor puede tener acné. Entonces, la rosácea también es de personas mayores, pues ahí sí confundo más, ¿no? Ahora, en el peor de los casos puede haber una coexistencia, ¿no? Paciente que tenga acné y también tenga rosácea. Ahí nos sacamos la lotería. La dermatitis seborreica, el compromiso de los surcos y pliegues, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene dermatitis seborreica, ¿dónde se va a acumular el sebo? Es en los surcos, ¿no? Entonces los pacientes tienen esas como secreciones blanquecinas, ¿no?, en el surco y en el entrecejo, ¿no? Lo que no hay en la rosácea, ¿no? No hay en la rosácea, ¿no? Esto se acompaña de escamas, prurito, afecta también como de las cejas, el cuero cabelludo, y también puede haber una superposición de enfermedades en un 26%, porque un paciente varón puede tener. ¿En quién es más frecuente la dermatitis seborreica? En el varón más que en la mujer, ¿no? Entonces se puede dar una superposición de ambos. Los demodicidosis, que son afecciones crónicas de la cara por el demodex o un ácaro, ¿no?, que es un parásito que va a afectar la unidad pilosebácea. Es poco frecuente, pero se da. En el fotoenvejecimiento, ¿no es cierto?, en estos pacientes que presentan cambios de la piel por exposición solar, ¿no? Esas personas que se van tomando baños de sol y lo que hacen es a veces dañar la piel, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que hay pacientes que, pese a que tienen rosácea, no pueden dejar de broncearse, ¿no?, porque quieren tener esa piel bronceada y se exacerba la lesión, ¿no? Entonces, muchas veces, uno de los factores que hace el diagnóstico es la telangiectasia, ¿no? Pero si es una piel tan bronceada, ¿cómo veo esa araña vascular? Entonces, por eso es que se tiene que utilizar un dermatoscopio, ¿no? Sí. La dermatitis periorificial, ¿no es cierto?, en estas infecciones que se encuentran alrededor de los orificios naturales, la boca, nariz, ojos, etcétera, y que muchas veces también se asocia al uso de los corticoides tópicos también. Las dermatitis de contacto también, ¿no?, pueden ser porque pueden presentar una aparición aguda, pero una dermatitis de contacto no va a ir sobre un eritema previo, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar. Y también puede confundirse con la rosácea, porque en algún momento puede haber ardor, puede haber prurito, y obviamente por el tiempo que tiene esta dermatosis puede presentar un eritema. El lupus, ¿no? El lupus que tiene una disposición, ¿no es cierto?, como en las alas de mariposa. El lupus es eritematoso. El lupus también presenta una piel engrosada, ¿no?, granulosa, etcétera. Pero la característica del lupus es mujeres, ¿no es cierto? Que la rosácea también es frecuente en mujeres. 2, la edad. El lupus se presenta en personas jóvenes, ¿no?
Y el lupus no solamente tiene una manifestación dermatológica, sino también tiene una manifestación sistémica. El lupus acompaña otras cosas más, ¿no es cierto?, como las alopecias, etcétera. Entonces también ahí podemos nosotros tener un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero muchas veces no se puede llegar a distinguir, ¿no? Por lo tanto, se tiene que hacer una biopsia para determinar el agente, esa la causa de esta lesión. Las fotodermatosis, estas son presencia de las pápulas, ¿no? Hay edema, prurito intenso, pero aquí algo desencadena, ¿no? La exposición solar también, ¿no? Esto va a agravar, ¿no? Y una de las características que hemos visto en las fotodermatosis es esa calca, ¿no es cierto? Esa área que solamente se va a enrojecer el área que está expuesta, ¿no? Sí. Y hemos visto cómo la camiseta, ¿no? Se calcaba porque no había una exposión directa. Sí. Entonces eso es lo que va a diferenciar, ¿no? Si le va a hacer en la cara, el paciente va a tener que generalmente lo primero que se expone al sol, ¿no es cierto?, la nariz, el dorso de la nariz, el labio, el mentón, ¿no? Entonces, y aquí es acá, ¿no? Exacto, y la parte del dorso, del pelo. Los tratamientos, podemos hacer un tratamiento tópico, ¿ya?, que está aprobado sobre todo para aquellas que son inflamatorias o papulopústulos. El ácido acelaico, que puede ser en crema, ¿no? El metronidazol, que puede ser en gel o loción, y la ivermectina también en crema, ¿no? No hemos visto, no hay mucha ivermectina en crema acá, siempre la ivermectina oral, pero se puede utilizar en las papulopústulos, ¿no? La sulfadiazina, que se utiliza para el Demodex, ¿no es cierto?, que tiene cierto efecto queratolítico, la primodinina, que no tenemos estos medicamentos acá, ni la oximetazolina tampoco tenemos, ¿okay? Estos van a actuar a nivel de los factores de necrosis tumoral, etc., ¿no? Tenemos otros tipos de tratamientos o alternativas, que son los inhibidores tópicos de la calcinuria, los tracomilos, etcétera, y también las tetraciclinas, ¿no?, que pueden ser utilizadas, ¿no?, a excepción de la doxiciclina, que se aprobó recién en el 2006, ¿no? También ahí tenemos los esquemas, ¿no? La tetraciclina, la minociclina, la limeciclina, la limeciclina que no tenemos, la doxiciclina que sí, que podemos utilizar también, ¿no? Como les dije, se puede también utilizar así en periodos, ¿no?, de cada 8 horas por 15 días, y bajando, hasta tomando una sola dosis. También podemos, los tratamientos lumínicos se basan en la fotodermólisis, ¿no?, selectiva, que se pueden ver, son con tratamientos láser, ¿no?, que se pueden utilizar, que ya son tratamientos mucho más complicados, ¿no? Los láseres, como les decía, ¿no?, la terapia lumínica también se puede utilizar en algunas situaciones especiales, por ejemplo en pacientes embarazadas o lactantes. Siempre primero recurrir a la terapia tópica, ¿no? Y posteriormente, una vez que la mujer tiene el bebé, ya podemos utilizar terapia oral con tetraciclina, isotretinoína, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante para que yo pueda manejar la rosácea? Tenemos puntos claves, ¿no? Uno, el reconocimiento precoz de la enfermedad, es lo más importante, no dejar pasar a ese paciente y que después venga a consulta ya con la lesión de la piel, ¿no?, la lesión granulomatosa, ¿no? El diagnóstico, ¿no?, se hace mediante el fenotipo, ¿no?, entonces el grado 1, grado 2, qué tipo es, granulomatosa, fimatosa, mediante la dermatoscopía, ¿no? ¿Qué voy a ver en la dermatoscopía? Ese folículo abierto, ese eritema alrededor del folículo, esos vasos dilatados, que son característicos de la rosácea, ¿no? Que también debemos evitar los factores que desencadenan, ¿no?, la enfermedad. También es importante que mientras el tratamiento dermatológico o oftalmológico debe ser lo más temprano posible. ¿Por qué? Si nosotros tenemos lesiones en el ojo, en la conjuntiva, ¿no?, podemos producir lesiones ulcerosas, ¿no?, y hay procesos de cicatrización, ¿no?
¿Qué más? Y esas áreas cicatrizales son áreas inactivas. Peor tengo esos procesos de cicatrización en la córnea, ¿no? Entonces voy a tener una córnea que se va a opacificar y obviamente esa va a ser una área donde no voy a poder ver, ¿no? También es importante hacer una evaluación, ¿no?, de los síntomas y las manifestaciones clínicas para el uso racional de la medicación, ¿no? O sea, el uso tópico, la vía sistémica, etcétera, la terapia lumínica en algunos casos, el tratamiento quirúrgico también que podemos tener en algunos casos por la presencia de estas lesiones eritematosas, esas lesiones granulomatosas, ¿no? Muchas veces el tratamiento que tú haces en la rosácea, si bien va a haber una mejor respuesta, no va a hacer que ese tejido granulomatoso desaparezca, ¿no? Vamos a ver, ustedes van a ver que son así grandes sus narices, ¿no es cierto? Entonces, eso sí necesita un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico, con láser es poco probable, es muy grande, no sé, si son pequeñitos, sí, pero si es muy grande, el tratamiento tiene que ser quirúrgico.